de todo el país, buenos días, gracias por acompañarnos en la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente hoy viernes 22 de febrero del 2019. El país despierta con 3 movimientos telúricos de consideración, 2 de ellos en Macas y 1 en Guayaquil, que hicieron asustar a todos, sin excepción. Mi querido José Luis, buenos días. Hola Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. En casa aún. En casa aún, todavía estábamos dirigiéndonos ya hacia acá a RTS. Precisamente un saludo, un abrazo enorme para los que nos siguen a través de esta programación. Y obviamente, como tú lo dices, la gente se levantó muy asustada, muy preocupada. Algunos salieron corriendo, despavoridos de sus casas, pero tenemos que decir que deben guardar la calma, mantener la calma y salir todo en orden. Yo sé que es complicado, es difícil, ¿no? Por el movimiento fue bastante fuerte y aún más porque no sabías qué iba a pasar con las réplicas. Ahí está, preliminarmente tenemos acá del Instituto Geofísico, ¿no? Donde el primer temblor se sintió una magnitud de 7.62 de profundidad de 137.56 kilómetros. Esto en Macas, Morona, Santiago. Ahí está, este es lo que fue el primer sismo que se registró y que se sintió en la geografía ecuatoriana, y nos dan también cuenta que al sur de Colombia también se sintió bastante fuerte este temblor. De acuerdo exactamente a los primeros reportes del informe del Instituto Geofísico, el sismo se situó en Macas, provincia de Morona, Santiago, con una magnitud de 7.6 grados en la escala de Richter alrededor de las 5 de la madrugada. El segundo. Claro que sí, el segundo se reportó a las 5:20 de la mañana con una magnitud de 6.06 en la escala de Richter, con epicentro en el mismo sector, y fue considerado o es considerado como una réplica. Un tercer movimiento fuerte se sintió alrededor de las 5 de la mañana con 40 minutos. Tuvo una magnitud de 6.6 grados en la escala de Richter a 18 kilómetros de Guayaquil. De acuerdo al sitio web del Instituto Geológico de Estados Unidos, el primer movimiento sísmico fue de 7.7 grados de magnitud a 132 kilómetros de la localidad de Palora, esto en la Amazonía ecuatoriana. Y el sismo se sintió en la mayoría de ciudades ecuatorianas y, según reportes de medios colombianos, también en ese vecino país. Ahí tenemos las reacciones precisamente a propósito luego de los fuertes movimientos sísmicos que hubo esta mañana, ya prácticamente amanecer. Vemos a la gente que ha salido a las calles a resguardarse, ¿no? Precisamente. Así es, no terminaba de amanecer. Eran las 5:17 de la mañana, cuando a raíz del primer temblor ya la gente salió de sus casas. Los que vivían en condominios, como en mi caso, por ejemplo, en un tercer piso alto, luego del segundo movimiento telúrico, en medio del segundo movimiento, fue tan fuerte, fue tan estremecedor, todo se movía. Y entonces déjenme decirles que en lo personal, junto a mi hijo y a mi mascota, Arnold, lo agarramos y bajamos despavoridos desde el segundo piso alto. Y cuando bajamos, vimos en nuestra cuadra, ahí en el sector de Urdesa Central, cómo la gente se encontraba en pijama, en ropa de dormir. Muy bien, vamos a escuchar precisamente las reacciones después de los movimientos que soportó la ciudad de Guayaquil el día de hoy. Escuchemos. Se alarmó de esto, sí. ¿Para qué? Ya ahorita estamos un poquito ya más calmados, así. Ya parece que ya ha culminado esto, sí. Estaba durmiendo y la cama se empezó a mover y... No. ¿Qué hizo en ese momento? ¿Qué? Sal, corriendo, pues, ¿verdad? ¿Qué pensó? No, sino que ya, pues, comenzó a temblar más fuerte ya, pues. Y ya uno ya coge y ya busca salir a refugiarse, pues. Estaba durmiendo y empezó esa tembladera y bueno, nos quedamos tranquilos en el balcón, pero después, cuando volvió a temblar... ¿Sintieron los dos? Explotó un transformador y todo. Y así estamos aquí, pasando el susto. Hubo una explosión ahí asomada en el balcón, tuvimos que bajar corriendo porque no sabíamos de la explosión, se fuera a salpicar toda esa chispa. Y de ahí... ¿Vamos a permanecer aquí? De ahí puede que sí. ¿Y van a estar?
Bueno, y ahí tenemos otras imágenes de diversos sectores de la ciudad. Vemos allí cómo la gente sale de los locales comerciales, porque hay algunos que aperturan muy temprano en la mañana. Esto parece ser en una zona del centro de la urbe. Aquí dice Avenida Carlos Julio Arosemena, Avenida Carlos Julio Arosemena. Hay algunos empleados de locales de determinados centros de distintos tipos de servicios, ¿verdad? Mira cómo salen inmediatamente a ponerse a buen recaudo, ¿verdad? En la mitad de la calle, en este caso, ¿no? Claro, y esperando, ¿no? Exactamente, todos pues esperando ver ¿Qué sucede? Y me imagino que clamando a Dios que no se registre otro movimiento telúrico de consideración, sobre todo como el segundo. Mira tú ahí, las madres con los niños, ¿verdad? Las personas, incluso algunos en paños menores, en pijama, algunos en zapatillas, porque claro, esto no dio lugar absolutamente a nada. Claro que sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo lo que tú decías, la gente esperando a ver si hay alguna réplica, ponerse buen recaudo, sobre todo en lo que estaba soportando. Vamos de inmediato a entrar en contacto con nuestro compañero, mi querida Luisa, porque nos tiene reportes precisamente después de estos movimientos telúricos que soportó la ciudad de Guayaquil. Claro que sí, Jorge Salazar, buenos días. Coméntanos en qué sector de la ciudad te encuentras y si en ese sector logras o no advertir daños materiales. Muy buenos días, querida Luisa, José Luis y amigos televidentes. Les comento que aún con mucho temor es como se encuentran gran parte de los guayaquileños, especialmente los habitantes de la calle Sucre, entre Machala y Antepara, en el centro de Guayaquil, debido a que la fachada de una vivienda o parte de la fachada colapsó luego de los sismos registrados esta madrugada. Y aquí se encuentran todavía parte de los escombros, los cuales en primera instancia estaban sobre la calle Sucre e impedían la circulación de los articulados de la Metrovía. Caballero, buenos días, por favor, no permanezca en este lugar que está cercado, es por su seguridad. Amiga, muy buenos días. Coméntenos, ¿vivían personas en este inmueble? No, ahí no vive nadie, ahí no vive nadie. No vive nadie, la casa está abandonada. En la parte de abajo parece que existe un negocio. Es una panadería, pues ya le dijimos, sí. Listo. Y no vive nadie. ¿Cómo se encuentran luego de estos sismos a partir de las 5:17 de la mañana? Asustados, muy asustados. ¿Qué hizo en ese momento, mi estimado? Salimos de las camas, nos levantamos, nos asomamos, porque yo creo que más seguro estamos dentro de la casa que salir a la calle por los cables de alta tensión. Por los cables de alta tensión. ¿Ha podido comunicarse con su familia? ¿Todos están bien? Gracias a Dios, todos están bien. Gracias a Dios. Listo, muchísimas gracias. Personal de la Autoridad de Tránsito Municipal fue quien acudió al lugar y removió en cierta manera los escombros en este sitio. Hay que indicar, acaban de reportar que asimismo en Luque y Pedro Moncayo ha caído un poste con cables de alta tensión, los cuales permanecen sobre la calzada. Por favor, evitar circular por estos sectores. Sí, la cinta de seguridad está aquí en los alrededores, en el perímetro de esta vivienda de 2 plantas de construcción mixta, que de acuerdo a una moradora del sector está deshabitada. Los propietarios no habitan en este sitio. Seguimos dialogando con los moradores de este sector. Hasta eso, les comentamos que asimismo en Alejo Lascano y Machala explosionó un transformador de energía. En este lugar, asimismo, los habitantes sumamente consternados. Mi señora, buenos días. Ya un poco más tranquila luego de estos movimientos. Bueno, la verdad que yo siento poco temor, digamos así. Estoy tranquila, con calma, porque si uno se atolondra es peor. ¿No? ¿Sintió los 2 movimientos fuertes? Los 2 fuertes. El otro no sé a qué hora pasó. No llegó por donde yo estaba. Claro. Mira, igual muchos movimientos telúricos acá en el país. Esto lo pone a uno a pensar, a meditar y a reflexionar, ¿no? Bueno, digamos, uno vive intranquilo porque no sabe en qué momento se puede presentar algo más grave. Hablan de terremoto, hablan de tsunami, bueno, todo lo peor le ponen a uno, pero hay que aceptar lo que Dios nos manda. Muchísimas gracias, mi estimada.
Y hay que indicar que esto sucede a menos de 2 meses de que se cumplan 3 años del terremoto que sacudió las provincias de Esmeraldas y Manabí en el 2016. Nuevamente el pueblo ecuatoriano está concernado. Efectivamente, en horas de la madrugada realizamos un recorrido. Lo que se pudo evidenciar en cada una de las aceras es a familias enteras, con niños pequeños, con sus mascotas, personas de la tercera edad, en estos lugares un poco más despejados, esperando que pase el pánico y todo regrese a la normalidad. Normalidad que dudo que llegue durante las próximas horas debido a este acontecimiento. Es entonces lo que sucede por acá, en el centro de Guayaquil. Parte de la fachada de una casa de 2 pisos colapsadas. Algo que llama mucho la atención es que, a pesar de que ya son más de las 7 de la mañana, aún se observa la luna muy claramente sobre el oeste de la ciudad de Guayaquil, y sobre el lado del este ya están los destellos del sol, del astro rey. Es un acontecimiento que no se lo observa con frecuencia. Bien, querida Luisa, José Luis y amigos, es el reporte desde este sector del puerto principal. Muchas gracias, Jorge, por tu reporte a esta hora de la mañana. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo. Ahora, José Luis y amables televidentes, tenemos en pantalla el Twitter del presidente de la República, Lenín Moreno, a propósito de estos sucesos. Compatriotas queridos, los reportes preliminares de los primeros sismos cerca de Macas no indican daños mayores. Fueron sentidos en todo el país y algunos COE provinciales ya se han activado. Es lo que señala en su tuit el presidente de la República, Lenín Moreno. De una u otra manera, un mensaje tranquilizador, ¿verdad?, a los ecuatorianos, a quienes no está de más, José Luis, pedirles que tampoco se dejen llevar por estas cadenas que se envían a través de las redes sociales. Únicamente debemos estar muy atentos de la información que circula a través de los canales oficiales, a través de los canales del Estado. Claro que sí, eso lo dice acá en un segundo tuit, precisamente el presidente dice: el tercer sismo fue cerca de Guayaquil, los informes preliminares tampoco, hasta el momento reportan mayores daños, y como tú lo decías, mantengámonos siempre informados por los canales oficiales, y hay que contrastar la información antes de compartirla, mi querida Luisa, porque obviamente se puede quizás cambiar alguna versión, alguna situación, y eso obviamente va a poner mal a la ciudadanía. Así que toda la información que tenga tienen que revisarla, analizarla antes de compartirla. De lo contrario, lo único que va a hacer es provocar pánico, caos, y aquello puede ser contraproducente, incluso para usted, para los suyos. Es decir, no podemos actuar de manera irresponsable. Debemos ser consecuentes con nosotros mismos y únicamente ceñirnos a hacer caso de la información oficial. Ahora, a propósito de estos hechos, sería bueno también conocer, y aquí hay un dato importante que recoge la prensa, de saber cuál es el sentir y qué ha pasado precisamente en el lugar del epicentro donde se registran los 2 primeros sismos. Figúrense ustedes, el gobernador de Morona, Santiago, Franklin Puente, reportó que en Macas y otras ciudades de la provincia donde se registró el epicentro del primer sismo, no existen afortunadamente reportes ni de daños ni de desgracias personales. Enhorabuena. Y es que hasta este momento, ¿verdad?, no se conoce de que como consecuencia de los 3 movimientos telúricos que sacudieron al país y que nos despertaron en vilo cerca del amanecer, gracias a Dios no se han reportado víctimas mortales ni desgracias personales que lamentar más allá del susto, José Luis. Claro que sí, mire que nos reporta también el profesor Luis Pescarolo, el director técnico de la selección femenina de fútbol del Ecuador, que se encuentra precisamente en Macas, que hasta el momento no ha existido algún tipo de reporte, algún accidente, ¿no?, alguna situación allá en Macas, y que todos guardan la calma, todo hasta el momento con normalidad. Obviamente mucho susto por lo que pasó, pero ahí está, le mandamos un saludo fraterno a todos ellos y también a las chicas que están allá en Macas, mi querida Luisa. Por parte de la Agencia de Tránsito Municipal se ha dado a conocer que los túneles se encuentran cerrados, ¿verdad?, al paso vehicular por cuestiones de seguridad, por protocolo de seguridad posterior al sismo presentado. Los túneles estarán cerrados
hasta que se realicen las respectivas revisiones. Es por ello que recomiendan, ¿verdad?, a la ciudadanía tomar rutas alternas y, lo más importante, conservar la calma. No hagan uso de los túneles, van a permanecer cerrados por una disposición de la Autoridad de Tránsito Municipal como una medida de protocolo para poder hacer las revisiones pertinentes y de esta forma, cuando se aperturen, sea garantizando que no se vaya a producir ningún problema para los conductores. Entonces, quienes salen a sus trabajos a esta hora, tomen rutas alternas. Los túneles van a estar cerrados por seguridad. Muy bien, perfecto. Tenemos a propósito un Twitter del vicepresidente de la República. También a propósito, ya habíamos revisado lo que había puesto en su timeline, en su Twitter, el presidente, y ahora lo que está acá por intermedio del vicepresidente. En este tipo de situaciones es necesario mantener la calma y estar informado desde las fuentes oficiales. Y a propósito, cita ahí, @riesgos_es, para estar precisamente informado en los canales y cuentas oficiales y estar revisando permanentemente cualquier situación que se dé. En todo caso, bueno, uno lo que primero hace en situaciones de esta naturaleza, más allá de entrar en pánico, es recordar, ¿verdad?, que todo está bajo el control del Todopoderoso. Ecuador es un país católico por excelencia. Confiamos en Dios y estamos seguros de que su mano portentosa y de que su piedad y su misericordia para con nosotros es tan grande que, mira tú, más allá del susto, gracias a Dios no hay víctimas mortales que lamentar. Y en cuanto a los daños materiales que se reportan, estos tampoco son de consideración. Quiera Dios que la situación se normalice y que no se repitan este tipo de movimientos telúricos a efectos de poder estar en calma. Otro detalle importante que yo quisiera rescatar, mi querido José Luis y amables televidentes, es que a diferencia de otros movimientos telúricos, ¿te acuerdas que hace poco hubo otro también que lo sentimos con fuerza en Guayaquil, tipo 2:30, 1 de la tarde, en donde se congestionaron, no podías comunicarte telefónicamente, ¿verdad?, con tu familia para saber cómo estaban, iba directo a buzón, eso colapsó el tema del servicio telefónico. Yo no sé si ahora, por la hora, ¿verdad?, porque normalmente nadie está hablando a las 5:15 de la mañana, ¿verdad? Entonces fue más rápido el poder contactar a nuestras familias vía telefónica, ya sea por los números analógicos o celulares, a efectos de poder saber cómo estaban, ¿verdad? Pero por supuesto que sí, y en algunos sectores, mi querida Luisa, la energía eléctrica se suspendió, no estuvo o no había, y precisamente eso indudablemente que llama la atención y crea algunas veces, obviamente, la posibilidad que entra en pánico. Primer comunicado sobre el sismo de magnitud 6.6 registrado este viernes 22 de febrero a las 5:20 con epicentro en Macas, provincia de Morona, Santiago. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informa que, según reporte del Instituto Geofísico, a las 5:20 de este viernes 22 de febrero del 2019, se registró un sismo de magnitud 6.6 a una profundidad de 143.5 kilómetros con epicentro en Macas, provincia de Morona, Santiago. El sismo se sintió de manera fuerte en las provincias de Morona, Santiago, Azuay, Cañar, Guayas, Manabí, Loja, Iloro, Santa Elena, Bolívar, Zamora, Chinchipe. Adicionalmente, se reportó una réplica inmediata de 5.8 grados en escala de Richter a 120 kilómetros de profundidad. Cerca de las 5:40 am se registró un nuevo sismo, esta vez de 5.9 en Guayaquil, provincia del Guayas, a 34.4 kilómetros de profundidad. Este evento fue sentido fuerte en Guayas, Manabí, Azuay, Bolívar, Tungurahua, Santa Elena, y se continúa el monitoreo en las demás provincias. Hasta el momento, y afortunadamente, no se reportan afectaciones. Las unidades de monitoreo a nivel nacional se encuentran en permanente vigilancia. Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, a tener listo su plan de emergencia, mochila de emergencia, y a permanecer informado únicamente por los canales oficiales.
Aquello es esencial, amables televidentes. Y aquí tenemos un segundo comunicado. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia informa que según reportes del Instituto Geofísico, a las 5:17 de este viernes 22 se registró el sismo, pero este segundo reporte o comunicado señala que fue de una magnitud superior a los 7 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 107.3 kilómetros y ratifica que el epicentro fue en Macas, provincia de Morona, Santiago. El sismo se sintió de manera más fuerte en las provincias de Morona, Santiago, Azuay, Cañar, Guayas, Maraví, Loja, Esmeraldas, El Oro, Santa Elena, Bolívar, Zamora Chinchipe, Los Ríos, Napo, Orellana, Santo Domingo. Este sismo se sintió en cambio de manera moderada en Azuay, Cañar, Chimborazo, Pastaza y Santa Elena. Muy bien, y tenemos a nuestro compañero Darwin Altamirano, precisamente, que está desde Riobamba, para darnos el informe también a propósito después de estos movimientos telúricos que soportamos acá en la geografía ecuatoriana. Así que de inmediato vamos a entrar contigo, compañero, vamos. Buenos días. Gracias, buenos días. Aquí en la ciudad de Riobamba, amigos televidentes, se sintió 3 sismos fuertes. El primero ahora más o menos a las 5 de la mañana, el segundo luego de unos 10 a 15 minutos. Esto despertó a la ciudadanía de acá en la Sultana de los Andes. No se han reportado daños materiales ni tampoco víctimas mortales. Hay que tomar en cuenta, amigos televidentes, que el sismo fue el epicentro en la ciudad de Macas de Morona, Santiago, de al menos 7.7 en escala de Richter. Esto, y hacíamos una comparación, cuando fue el terremoto en el 2016, fue al menos o similar a esto, pero con la diferencia de una profundidad de 20 kilómetros. En este momento, en estos sismos que ocurrió este día, el que sentimos de aquí en la ciudad de Riobamba y también en la zona centro, como Ambato, Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga, en el Puyo también, era de al menos 137 kilómetros de profundidad. Hasta el momento en la ciudad de Macas no han reportado, repetimos, víctimas mortales o también daños materiales. Estaremos pendientes de lo que ocurra, al menos acá en la Sierra Centro y en el Oriente. Nos despedimos, amigos televidentes. Muchísimas gracias a nuestro compañero Darwin Altamirano, y a esta hora de la mañana hacemos un contacto telefónico con Luis Ojeda Jaramillo, alcalde de Macas. Señor alcalde Ojeda, buenos días, gracias por este reporte en vivo para La Noticia vía telefónica. Cuéntenos primeramente cómo se sintió el terremoto, este movimiento telúrico que habría alcanzado más de 7 puntos en la escala de Richter. Sí, gracias, muy consciente. Estamos agradeciendo por el interés de los diferentes medios de comunicación esta mañana, como nunca, de salir al aire y agradecerles a todos ustedes por la presentación de aquí. Decirles que esta mañana, más que a las 5:17 aproximadamente, nosotros levantamos de nuestro trabajo para dirigirnos a este sábado, también se congregó público con la realidad de los glorias de Dios con estrategia en cada derecho, es decir, como estaba bastante alta, un movimiento telúrico alto, y aquí lo sentimos, muy fuertes, como fuertes de que hace toda la sensibilidad que este como historiador también a tener respectivo para ver si es que existían daños superiores de seres humanos. En el concurso del recorrido nosotros habíamos visto. Se ha activado, perdón, vamos a retomar ese contacto más adelante, pues se escucha con muchísima dificultad. En todo caso, pude escuchar que se sintió pues obviamente el movimiento con mucha fuerza y que causó pánico entre los habitantes de Macas, y tiene que ser, imagínate, allí fue el epicentro, José Luis. Y no es para menos, no, si está el epicentro ahí, indudablemente que tiene una mayor magnitud, precisamente de lo que nosotros podemos sentir, claro, ¿no? Como por ejemplo fue el tercer movimiento acá en Guayaquil, se sintió muy fuerte, inclusive hay algunas personas que dicen que no sintieron el primero ni el segundo, sino el tercero. Yo ya. el segundo fue atroz, el tercero ya no lo sentí porque pues venía en el carro rumbo al canal. Entonces, son situaciones ahí que obviamente te causan alarma, entras en pánico, pero
otra vez nosotros tenemos que rumbar el comentario a todos ustedes y decirles que tienen que mantener la calma, guardar la compostura y obviamente estar siempre informados de las cuentas oficiales que hay precisamente para estar inteligenciados de lo que pueda hacer o lo que pueda tomar durante el día. Afortunadamente, y así lo han corroborado las autoridades, empezando por el propio presidente de la República, Lenín Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholzer, a través de sus cuentas y de sus redes sociales en Twitter, se confirma que no hay desgracias personales que lamentar, gracias a Dios. Y en cuanto a daños materiales, tampoco de consideración, los que hayan sido muy leves. Así que aquello es importante también para la calma y la tranquilidad, sobre todo porque supongo yo que muchos de quienes habitamos en otras ciudades del país tenemos un amigo, tenemos un familiar, tenemos un conocido en el oriente ecuatoriano, entonces es menester y es importante tranquilizarlos y decirles que más allá del susto, gracias a Dios, estos 3 movimientos telúricos no han traído desgracias personales ni daños materiales de consideración. Enhorabuena. Señor productor. Claro que sí, aquí nos envían reportes, dice Salitre, se sintió muy fuerte, la gente salió de sus viviendas, pero gracias afortunadamente a Dios no pasó a mayores. Nos reportan también desde Santa Elena, nos dice que se sintió bastante fuerte, dice los 3 sismos, pero hasta el momento todo ok, dice todo en orden. Un abrazo y hay que guardar la calma, por supuesto que sí. Desde Durán, fuertes sismos en Quito también, nos dice, en varias ciudades del país, nos informa acá el epicentro en Macas, donde también se sintió en la capital de la República muy fuerte estos sismos, estos temblores el día de hoy. Familias enteras las vemos obviamente en los portales, en las aceras, en las calles, buscando pues ponerse a buen recaudo ante en ese momento la amenaza de que existiesen réplicas mucho más fuertes. Nos vamos a una breve pausa, amables televidentes, pero continúen en nuestra sintonía. Vamos a un corte, ya regresamos. Si existen daños de consideración en la estructura de tu vivienda, llama al 911 para una inspección de emergencia. Recomendación importante que hacemos para ustedes, amables televidentes. Muy bien, perfecto. Habla con tu familia para saber cómo actuar cuando el siniestro esté aconteciendo. Es muy importante, José Luis. Pero por supuesto, hablar en familia y siempre tener precauciones del caso junto a tus familiares. Más adelante, aquí en La Noticia, primera emisión, tendremos en vivo a Poli Ugarte, candidata a la prefectura del Guayas por el movimiento Creo Lista 21. Estén muy atentos de esta interesante entrevista política. Ya regresamos. Amables televidentes, por primera vez en un hecho inédito hay 20 candidatos que corren por llegar a la prefectura del Guayas. Muchos son rostros nuevos y otros, en cambio, tienen una vasta trayectoria de servicio al país. Ese es el caso de Poli Ugarte, candidata a la prefectura del Guayas por el movimiento político Creo Lista 21. Poli, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Luisa. Muy buenos días a todos los amigos televidentes. Primero que nada, una tranquilidad, hablarles a todos que tengamos tranquilidad y que nos manejemos como un día normal, sin hacer mucho o darle mucha importancia a las redes sociales que comienzan a activar y querer crear preocupación en la ciudadanía. Todo está tranquilo, no ha habido pérdidas ni materiales ni personales, entonces debemos tener tranquilidad. Poli, querida, antes de entrar a esta lid electoral, usted se desempeñaba como asambleísta. ¿Por qué dejar la asamblea para correr por la prefectura del Guayas? Luisa, nosotros habíamos terminado ya un código de la salud que fue la motivación por la cual yo fui a la asamblea. El día miércoles pasado estuve en Quito entregando ya mi informe en minoría, el cual fue aceptado
para que conjuntamente con el informe de mayoría baje al Pleno de la Asamblea e ingrese. Ya nosotros habíamos terminado el Código de la Salud, que era lo que me motivó debido a que venía trabajando 11 años con la Fundación Poli Ugarte en salud preventiva, como era el cáncer de mama, atendiendo más de 730.000 personas de manera gratuita. Habíamos cumplido un paso y en un momento dado no encontramos en los candidatos a la prefectura del Guayas un perfil que reúna la capacidad, la experiencia y el liderazgo que deben tener una autoridad para manejar la prefectura del Guayas. ¿Qué ganará Guayas con Poli Ugarte como prefecta? Primero que nada va a ganar una administradora, una buena administradora con un modelo de gestión que lo aprendí en la época del ingeniero Febres Cordero, 94-98, donde fui la única mujer concejal y participé en obras públicas, planeamiento urbano y aseo de calles. Conozco de las políticas públicas, por lo tanto, yo creo que hay que hacer un modelo de gestión donde se va a administrar el 80% para obra pública y social y el 20% para gasto corriente. Yo revisaba precisamente sus declaraciones, Poli, y usted hacía hincapié de que era necesario recuperar el modelo de Febres Cordero. ¿Por qué? Porque ese es un modelo de gestión que nos ayudó a recuperar lo que tenemos hoy de Guayaquil. Nosotros pusimos la base, nosotros recogimos a Guayaquil de la basura y la sacamos. Y yo lo he venido implementando en la Fundación Poli Ugarte en estos 11 años con presupuestos muy limitados, ya que nunca hemos tenido apoyo del Estado. Una cosa es la herencia o el modelo heredado por Febres Cordero y otra es el sello y el aporte personal de cada quien. ¿Qué le va a aportar Poli en materia de su sello personal, de lo que es ella a la prefectura y al Guayas? Primero que nada, darle una visión más humana a la prefectura, porque los prefectos han dejado de liderar. La prefectura se ha vuelto un apéndice de Guayaquil. Recuperar ese liderazgo, ¿para qué? Para trasladarlo a esa parte humana hacia ese agricultor que en este momento no tiene ni ayuda en proyectos, ni en dignificación, ni en capacitación, Luisa. Nosotros queremos darle la mano a ese agricultor. Hemos recorrido 11 años el país y la provincia del Guayas. Ahora último, hemos venido trabajando muy directamente con los agricultores. Por ejemplo, en Pedro Carbo, estuvimos hace poco en Valle de la Virgen. Tienen que rogarle a Dios y rezarle todos los días en el invierno para que llueva, ya que no tienen riego y poder sembrar maíz. ¿Y cómo va a cambiar la realidad del hombre del campo con Poli Ugarte en la prefectura? Con mayor inversión y también conseguir a través de una de las competencias que nosotros tenemos, cooperación internacional. El 7 de marzo viene en Naciones Unidas una comisión del FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Ellos vienen a proponerle a Poli Ugarte, porque confían en Poli Ugarte, en su capacidad de administración y además la han visto que tiene una hoja de vida intachable, para poder trabajar poniendo fondos ellos y fondo de la prefectura en estos 4 años y poder entregar un crédito barato de menos del 1% a 20 años plazo y con 4 años de gracia. Poli, reglas para veedores extranjeros preocupan, dice este titular de prensa, y dice más: para este proceso electoral, los visitantes no podrán entrevistar a las autoridades nacionales, autoridades electorales, dirigentes de partido, candidatos o a los ciudadanos con respecto a las instituciones o procedimientos del sufragio. Podrán entrevistar únicamente a candidatos y delegados de los partidos dentro de los recintos electorales. Estos, los veedores, tampoco podrán designar veedores en los centros de cómputo del CNE o registrar situaciones irregulares o de conflictos que se presenten en el proceso. Y finalmente, el informe preliminar de los visitantes se presentará 3 días después de los comicios y no al día siguiente como se estipulaba antes. ¿Está usted de acuerdo con estos cambios? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debe ser transparente las elecciones, Luisa. Si queremos ganar, ganemos en las calles, con el voto popular. No tratar de engañar y querer ganar a través del Consejo Nacional Electoral. Cuidado, nosotros no lo vamos a permitir. Las facultades se han cambiado, no se quería invitar a la OEA. Ahora ya no vas a poder entrar a los centros de cómputo los veedores. Segundo, no vas a poder conversar con las veedurías ciudadanas que existen y tampoco te van a poder denunciar las irregularidades. Y por último, a los veedores se les dice que no van a entregar en 24 horas su informe, sino después 3 días. Señores, nosotros no vamos a permitir, óigasenos bien, que se nos robe una elección. Poli, las encuestas, ¿qué dicen las encuestas? ¿Cómo están los números? ¿Entre quiénes está la pelea y la disputa para la prefectura del Guayas? Claramente está establecida, Luisa, la cancha entre el señor Morales y la señora Poli Ugarte.
Es claro, nosotros encontramos en esas encuestas el camino, subimos como la espuma. Hemos entrado en Daule, en todos los cantones de la provincia del Guayas, donde te bendicen, donde te abrazan, donde dicen, necesitamos una mujer como usted, Poli Ugarte, que ha venido sirviendo al país y a la provincia del Guayas. Pero hay encuestas que ponen al señor Morales mucho más arriba y con una diferencia sustancial de Poli Ugarte. Mira, Luis, aquí yo traje un papel en donde esa encuestadora, que es el señor Blasco Peñarrera Márquez, ha desinformado al país. Yo me río porque ese señor dijo, y esa encuestadora dijo, que el señor Guillermo Lasso no pasaba la segunda vuelta, pasó a la segunda vuelta y todos sabemos los resultados de esa elección. ¿No confía usted en ese resultado de la encuesta Márquez? Sabemos también que esa encuestadora depende de un partido político y que está basada en los intereses de ese partido político. Poli Ugarte, con el voto popular del de ustedes, que espero recibirlo el 24 de marzo, porque ahora les toca a ustedes elegir, va a ser la prefecta provincial del Guayas por, creo, lista 21. Esa es la verdadera encuesta, la del 24. Así es, Luisa. La verdadera encuesta es cuando tú sales a los barrios, cuando tú sales a los cantones, cuando te paran el carro una mujer y te dice, pare señora, yo la quiero bendecir. Es decir, eso es que te abrazan, te dicen, queremos y confiamos en usted por su capacidad, por su liderazgo, pero también por su capacidad de servicio. Poli, ¿eres partidaria del debate entre candidatos o no? Por supuesto que sí, nosotros vamos a participar en un debate que convocó la Cámara de Comercio el día miércoles 27 de febrero y la Casa Grande a las 8 de la noche. Yo creo que tenemos que presentarle al país nuestras propuestas, tenemos que decirle cómo vamos a administrar, cómo vamos a llevar eficientemente el gasto público. El candidato que no debata no merece tu voto. ¿Por qué? Porque no ha presentado ninguna propuesta, pues Luisa. ¿Cómo puedes decir, quiero manejar una provincia y no decirle cómo lo vas a hacer? ¿Qué, te vas porque estás parado al lado de un líder, ya recibiste toda la experiencia? Si muchas veces ese candidato, como es el caso del señor Morales, no ha tenido ni siquiera una preparación, más allá de ser un lector de noticias o un jugador de fútbol. Poli, ¿quiere decir entonces que la votación no se endosa de un líder o de una figura representativa a los demás candidatos a diferentes dignidades? Luisa, todas las personas que nos están viendo saben que la experiencia no se hereda. La experiencia se la trabaja, se la construye. Y esa experiencia que tiene Poli Ugarte en políticas públicas, la experiencia a través del servicio social y haber sido empresaria privada y venir de familia de agricultores, es todo el megaje que Poli Ugarte pone a ustedes, los guayacenses. Así es, a la disposición de los guayacenses. Finalizo la entrevista preguntando qué va a pasar con la Fundación Poli Ugarte. ¿De qué manera esta podría fortalecerse en su campo de acción de ayuda en lo social y en la salud desde la prefectura? ¿Podrían hacer un match? Ya lo estamos haciendo desde que yo me retiré asambleísta. Cuando tú eres líder, tú tienes que formar equipos. Los equipos tienen que tener ordenamientos y planificaciones, Luisa. La Fundación Poli Ugarte ha venido manteniéndose y ha venido trabajando. Y ahora con la Prefectura del Guayas, con Poli Ugarte, se va a extender a todos los cantones esa prevención en cáncer de mama, cervicuterino y próstata. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana aquí, Poli. Gracias a ti. Amables televidentes, era la intervención de Poli Ugarte, candidata a la Prefectura del Guayas por el movimiento político Creo Lista 21. Momento de una pausa. Regresamos con más enseguida aquí en La Noticia, Primera Emisión. Televidentes, gracias por seguir en sintonía de La Noticia Primera Emisión y seguimos, José Luis, recibiendo reportes de diferentes sectores de la ciudad donde los habitantes nos indican pues que a pesar de que ya han transcurrido más de un par de horas de los movimientos telúricos que sacudieron al país ya cerca del amanecer, aún pues mantienen un poco ese nerviosismo, esa preocupación, esa angustia
y ese temor, porque en otras ocasiones se ha dado un movimiento, pero esta vez fueron 3 y en cadena, en serie, sumado a las pequeñas réplicas. Pero por supuesto, indudablemente, como tú dices, es así. Vamos de inmediato, tenemos a nuestro compañero a propósito de este tema, Charlie Pisa, que nos tiene el reporte después de estos movimientos que se sintieron en el Ecuador. Escuchemos. Adelante, Charlie. Muchas gracias, compañeros. Aquí en la ciudad de Cañar se sintió fuerte el temblor a las 5 de la mañana con 20 minutos. Salimos del hotel donde nos encontrábamos hospedados, también con el compañero camarógrafo, también comunicarles a nuestros familiares que nos encontramos bien aquí. Tuvimos que salir corriendo, se escucharon fuertes los ventanales, puertas y también en los pasillos, todo lo que tenía que ver con la estructura del hotel. Los habitantes de esta ciudad también salieron asustados de sus viviendas. Conversamos con ellos, tuvimos las primeras reacciones. Ellos se encontraban en ese instante también comunicándose con familiares que se encuentran en otras poblaciones cercanas. Aquí no se ha reportado todavía en los informes preliminares, no hay personas fallecidas, no hay heridas, tampoco casas afectadas. Nosotros vamos a seguir recorriendo otros sectores, otras poblaciones para saber qué novedades hay. Pero verificando un poco el mapa, estamos en línea recta de la ciudad de Macas, donde fue el epicentro. Aquí también se sintió fuerte lo que ocurrió en Guayaquil en el otro sismo 20 minutos después, como también las réplicas. En pocos minutos nosotros les tendremos más detalles de lo que ocurrió aquí en Cañar, la Sierra Ecuatoriana, con este sismo que levantó también a los habitantes de ese cantón aquí en la provincia de Cañar. Buenos días. Gracias a Charlie Pisa por su reporte desde el Cañar. Y a esta hora vamos a enlazarnos con nuestro compañero Julio César Saona, quien se encuentra en un punto de Guayaquil. Julio César, buenos días. Indícanos dónde te encuentras a esta hora y qué nos reportas. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, fue intensa la madrugada del día de hoy, viernes 22 de febrero, en donde varios movimientos telúricos, pues lógicamente, despertaron a los ecuatorianos. Sin embargo, estamos nosotros informando desde el norte de la ciudad de Guayaquil. Estamos en la avenida Juan Tancamarengo, a la altura de la Marta de Roldós, en donde podemos darnos cuenta que se está desarrollando con total normalidad. A esta hora de la mañana, el ambiente, o por lo menos las personas están ya regresando, o están yendo, perdón, hasta sus respectivos lugares de trabajo. Vamos a hablar con un caballero que está aquí. Caballero, buenos días, lo molesto. El temblor nos despertó a todos muy temprano, ¿no? Sí, claro, muy temprano. ¿Qué estaba haciendo usted cuando? Bueno, me imagino que estaba durmiendo. No, ya andaba levantado ya a esa hora, ya andaba levantado. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hizo en el momento en el que sintió el movimiento? Salir afuera de donde estaba. Nos tocó salir rapidísimo. Rapidísimo, sí. Y ahora, por ejemplo, ya vamos al trabajo. Ya vamos al trabajo ahorita. Ok. ¿Fueron entre 2 a 3 temblores más o menos? Sí, 3 temblores fueron. ¿Sí? ¿Lo sintió todo? Todos 3 lo sentí yo. ¿La familia? Todo tranquilo. Listo, muchísimas gracias, caballero. Esa es la situación que se da por acá. Trataremos de hablar con un par de caballeros que están justamente cerca de nosotros. Acompáñenos. Efectivamente, a partir de las 5:17 de la mañana se dio esta situación. Caballero, muy buenos días. Lo vemos que ya está un poco más tranquilo después de los temblores que se presentaron hoy en la mañana, ¿no? Sí, gracias a Dios todo está bien. Sí, fue con susto y esperemos que todos por acá esté bien. Lo sacó de la cama prácticamente. Yo vivo en la parte de arriba, de Mapasingui. ¿Vive en la parte de arriba, en el cerro? Correcto, se sintió bien fuerte, más que todo el segundo. Claro, el segundo fue el más fuerte para Mapasingui. Así es, señor. Listo, muchísimas gracias, caballero. Buenos días. Lo molesto un minuto. El temblor de alguna manera nos despertó de una manera abrupta, ¿no? Bueno, yo estaba ya a las 5, esa hora ya estaba despierto, pero que me quería levantar y no. Hasta cuando comenzó a mover las camas. Nos levantamos rápido. Yo soy evangélico y me tiré de rodillas. Pues digo, si es de morir, pues ya aquí morimos. Ya. Y me paré, me bajé ya al baño. Estando en el baño, el segundo, porque hubieron 2, ¿no? El segundo, pues estaba bañándome y cuando se andaba por acá y los perros, me tiré otra vez de rodillas. Digo, ¿qué será? Doble rodilla. No queda mal, digo, Señor, perdónalo a todos nosotros, a toda la humanidad, a todo el Ecuador. Listo, muchísimas gracias. Bueno, estas son las reacciones desde acá, desde el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente Marta de Roldós, en la avenida Juan Tancamarengo, en donde ya las actividades de las personas, o por lo menos las actividades diarias, están encauzándose dentro de lo normal, luego de sentir los movimientos telúricos desde esta madrugada de este viernes 22
de febrero. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Le damos paso a estudios. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio César. Ahí está el reporte acá en la ciudad de Guayaquil y de inmediato nos vamos hacia otro punto con Wendy Delgado a propósito que nos tiene repercusiones después de estos movimientos telúricos, mi querida Luisa. Claro que sí, el reporte desde Manta, provincia de Manabí, nos ha preparado un informe completo. El fuerte sismo con epicentro en Morona, Santiago, generó pánico en los habitantes de Manta, especialmente en los sectores que fueron devastados por el terremoto del 2016. A todo el mundo salió a la carrera, le digo a mi mujer, vamos. Se había quedado perturbada porque poniéndose al zapatillo la jalé. En varios sectores de la ciudad como Miraflores, El Jocay y Los Esteros se fue la energía eléctrica. A oscuras, quienes habitan en esta zona salieron a las calles en busca de lugares seguros. Ya nos hemos quedado ya traumatizados de la otra vez que no hubo ese terremoto. Nosotros pensábamos que iba a suceder lo mismo, porque fue demasiado duro. Tras eso se nos va la luz. En sectores de Manta, donde aún hay casas que no fueron reparadas después del terremoto, hay temor por las afectaciones que los movimientos telúricos como estos pueden ocasionar. Nosotros más tenemos la casa ahí que se vaya a caer, quedamos aplastados. Allá mismo se cae y nos vaya a pasar algo. No, mire cómo está esa casa, nadie viene, siquiera alguien. Han venido, ya la vamos a arreglar y se desaparecen. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban daños estructurales. A través de la línea EQ 911 Puerto Viejo se registraban 21 llamadas de consulta. No he visto porque no hay luz. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Bueno, ahí teníamos el panorama de lo que se ha vivido también en Manabí, y es que este movimiento telúrico, el segundo sobre todo, yo lo defino como el más fuerte. El primero fue sin duda fuerte, se sintió, gran mayoría de las personas lo sintieron, pero en todo caso, eso en cuanto al tema de los movimientos telúricos. Pero aquí tenemos imágenes del sector del suburbio de Guayaquil, aquí imágenes del malecón también, ¿verdad? Mire ese contraste, la primera que teníamos suburbio, esto el malecón, a propósito del aguaje, ¿verdad? Hubo aguaje, sube la marea y automáticamente pues se producen este tipo de inundación, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Vastos sectores muy anegados como consecuencia del aguaje en el sector del suburbio. Claro que sí, precisamente tenemos las imágenes que ocurrió el día de ayer, esto a propósito que tú decías, y la madre naturaleza entra en reacción a propósito en estos días, ¿no? Y ahí vemos prácticamente anegado todo, inundado ese sector. Ahí observamos a gente que está transitando por ahí en una moto, donde se puede ver prácticamente que está inundado este sector. Esto sucedió el día de ayer en la noche. A propósito, como decías, mi querida Luisa, en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, aguaje en el puerto principal, con las imágenes que nos proporciona, que nos ha llegado a la redacción precisamente. Bárbaro, ¿no? No somos nada ante la fuerza de la naturaleza. Mira tú, en episodios como estos, nos convertimos en simples espectadores que de una u otra manera lo que buscamos es ver de qué manera salvar y precautelar nuestra integridad y nuestras vidas. Y a esta hora de la mañana vamos a engancharnos con Francisco Ramírez desde la Atenas del Ecuador, Cuenca, nuestro corresponsal Francisco Ramírez, para que nos cuente qué novedades hay allá en el Azuay y cómo se vivió y se sintieron los movimientos telúricos que despertaron al Ecuador. Adelante, Francisco, con tu reporte. 5:20 de la mañana y todo tembló en la ciudad de Cuenca. Un fuerte y duradero movimiento telúrico asustó a todo el mundo. Los cables de las calles y lámparas de las casas muestran lo duro del temblor que asustó y llenó de nerviosismo a los habitantes de la urbe Azuaya. Primero que hicimos es, yo cogí a mi guagua, a mi mujer, a mi esposa y... Lo único que hice, me acordé, es ponerme bajo una grada. Tan fuerte fue el movimiento telúrico en esta ciudad que algunas cosas de casa se vinieron al suelo, esperando lo peor por estos sismos que durante mucho tiempo nunca se sintieron de esa manera en este sector de la patria. Ahorita linda, sí, asustada. Bastante fuerte, Dios mío. Digo, salgan, digo a mis hijos también, digo, salgan, digo, dice el temblor, le digo, porque sonó feísimo, fue horrible. El temblor, cuyo epicentro fue en la ciudad de Macas y que tuvo una magnitud de más de 6 puntos, alarmó a los vecinos que vivieron un ambiente de susto y angustia. Diosito, no, yo siempre tengo a mi Diosito, pero no, ya
que Diosito no me haga mi cosa. Muchos salieron de sus casas para protegerse, que gracias a la providencia no ocurrió desastres mayores. Yo coger mis como y ver zapatos y bajar corriendo. Estamos asustadas, fue muy fuerte. La vecindad prefirió luego del sismo mantenerse en las calles y portones de sus casas por seguridad. Preferimos estar aquí afuera precautelando la seguridad de los niños porque están asustados. La policía no registró ninguna novedad en sus sectores de vigilancia. En el momento por aquí se hizo el respectivo recorrido en el sector de Monay. No hay ninguna novedad, no se ha registrado novedades aquí en el... Según fuentes de gestión de riesgos en sus informes preliminares, no reporta novedad alguna hasta el momento. Lo ocurrido lleva a concienciarnos de estar preparados para este tipo de circunstancias. 321 informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Muy bien, ahí agradecemos a Francisco Ramírez por el informe a propósito, después de los movimientos telúricos que soportó el Ecuador, y ahí estaba también en Atenas, el Ecuador, precisamente con todo ese informe, mi querida Luisa. Pánico, angustia entre los habitantes de Cuenca, la Atenas, el Ecuador, sobre todo los adultos mayores, pero que afortunadamente a través del clamor a Dios y de sus oraciones jamás perdieron la fe, como tampoco la podemos perder nosotros, amables televidentes. Muy bien. Oiga, tenemos una imagen, por favor, señor productor. Universidad de Guayaquil, miren ustedes, aquí una de las secuelas del movimiento telúrico, una de las puertas, ¿verdad?, de entrada, de acceso a un área de la universidad, se ha venido abajo, José Luis. Claro que sí, ahí lo podemos observar, donde está esta puerta negra, la pueden ver ahí precisamente, se ha caído, se ha vencido por la secuela, es decir, estas puertas que son corredizas, ¿no? Precisamente se ha venido abajo, ¿no? Después del movimiento telúrico en la Universidad de Guayaquil. Bueno, no es común que alguien esté caminando, ¿verdad?, a esa hora, pero gracias a Dios no había un cristiano allí arrimado o cruzando por allí en ese momento. Es momento de ir a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Realiza simulacros, habla con tu familia para saber cómo actuar cuando el siniestro esté aconteciendo. Muy importante, por cierto, esta recomendación. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía aquí en la noticia Primera Emisión. Luisa. Así es, vamos ahora con la nota intercultural y queremos contarles que en la tierra de la ortiga, la chicha y el ayampaco se esconden grandes extensiones de bosques subtropicales. A continuación, un reportaje de Sucúa, el paraíso de la Amazonía. Veamos. Bosques húmedos subtropicales se esconden en el cantón Sucúa, en la provincia de Morona, Santiago, ubicada en la región amazónica del Ecuador. 60 ecosistemas mantienen viva la naturaleza de este sitio, que alberga al Parque Nacional Sangay y al Bosque Protector Cutucú. Sucúa proviene de la palabra shuar suku, que significa ortiga, debido a que en los terrenos de la zona crece esta planta. Quienes visitan este lugar pueden disfrutar de ríos, cascadas, senderos y aventuras extremas. En esta ciudad existen más de 20.000 habitantes, algunos de ellos son descendientes shuar. La comida tradicional del lugar es el ayampaco, que contiene pollo o pescado con col de monte y sal, todo envuelto en una hoja de bijao. Para acompañar esta y otras comidas que se ofrecen en los restaurantes y mercados está la chicha. En las zonas urbanas, los visitantes pueden disfrutar de balnearios y discotecas nocturnas. Para el feriado de carnaval se organizan desfiles, caminatas dirigidas, entre otras actividades. Visitar nuevos lugares en el feriado puede ser una buena opción para pasar en familia y amigos, informó Valeria Navarro.
Agradecer a la amable televidente que nos escribió hace pocos instantes para indicarnos que la puerta que estaba caída sobre la acera es la puerta de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas ubicada en la avenida Kennedy y que sirve como entrada al resto de unidades académicas. Estamos cerrando esta emisión informativa y no queremos terminarla, José Luis y amables televidentes, sin exhortar a todos y cada uno de nuestros televidentes a guardar la calma, a guardar la tranquilidad y a dejarnos guiar y llevar únicamente por la información de las fuentes oficiales. Afortunadamente, y así lo han dado a conocer a través de sus cuentas de Twitter, el primer mandatario, el licenciado Lenín Moreno, también el vicepresidente de la República, en el sentido de que, gracias a Dios, no se han registrado daños materiales de consideración y, lo más importante, no hay pérdida de vidas humanas como consecuencia de los 3 sismos que sacudieron al país al amanecer. Claro que sí, repetir la noticia, indudablemente para la gente que está dirigiéndose a sus trabajos, los túneles están cerrados en la ciudad de Guayaquil por el sismo hasta después de la revisión. Y a propósito, el INOCAR ha manifestado que se descarta un tsunami acá en las costas ecuatorianas, ¿no? A tomarlo con calma, con precaución y siempre estar alerta y ratificar que sigan los canales oficiales. Y antes de compartir una información, Luisa y amables televidentes, revisar, contrastar, porque se puede armar el pánico en la ciudad. Gracias. Lo que sigue, la noticia en la comunidad. Que tengan un increíble día.